Saludos, mi nombre es Nila Martínez Calle, estudiante de comunicación en línea, y con mis compañeros presentaré el tema sobre los tipos de expresión corporal y su utilidad en el campo de la comunicación. El día de hoy vamos a hablar sobre la expresión facial. En la comunicación, la expresión facial es muy importante, pues permite evidenciar expresiones, emociones y estados de ánimo, a la vez que facilita la interacción entre las personas, como por ejemplo la tristeza, temor, ira, enfado, angustia, felicidad, y también demostrar si estamos tensos o relajados. El médico e investigador francés Benjamin Amal Duchenne fue uno de los primeros en experimentar sobre la expresión facial. Él aplicaba pequeñas descargas eléctricas en los músculos faciales para generar determinadas expresiones. Gracias a este autor, sabemos que el músculo auricular produce las características arrugas alrededor de los ojos que solamente aparecen cuando nuestra sonrisa es genuina y no fingida. La expresión facial es esencial, pues facilita o bloquea el flujo de información que reciben los interlocutores. Al igual que con la expresión corporal, no conviene exagerar la expresión facial porque puede resultar poco natural, pero tampoco hay que mantener un rostro inexpresivo porque no ayuda nada al momento de transmitir un mensaje y puede resultar aburrido para el público. Las partes clave de la cara a la hora de transmitir una expresión son las cejas. Con ella podemos transmitir sorpresa, desconfianza y certidumbre. Otra parte del rostro son los ojos, ya que son muy comunicativos. Pueden transmitir distintas emociones según la forma de mirar. Aunque se haga difícil en ocasiones mantener un contacto visual con el público durante un discurso, hay que trabajarlo y mejorarlo para no llegar a transmitir inseguridad o timidez. Y por último, tenemos la boca, que al sonreír transmitimos simpatía, naturalidad y hará que la charla sea más amena y entretenida. A continuación, mi compañera nos va a mostrar otro tipo de expresión corporal. Mi tema es gestos. Los gestos incluyen el movimiento de las manos, la cara u otras partes del cuerpo. Difieren de la comunicación física no verbal, en que no comunican mensajes específicos. Con los gestos se pueden comunicar variedad de sentimientos y pensamientos, desde el desprecio y la hostilidad hasta la aprobación y el afecto, a menudo con el lenguaje corporal como complemento o apoyo a las palabras al hablar. Tenemos 5 tipos de gestos y su influencia en la comunicación no verbal. El primero es los gestos emblemáticos. Tienen una traducción verbal concreta sin necesidad de pronunciar palabras y son perfectamente comprendidos sin más explicación. Uno de los más populares y universales en la típica señal con el puño cerrado y el pulgar hacia arriba para indicar que todo está bien, como podemos ver en las imágenes. El segundo es los gestos emblemáticos. Tienen una traducción verbal concreta, sin necesidad de pronunciar palabras y son perfectamente comprendidos sin más explicación. Uno de los más populares y universales es la típica señal con el puño cerrado y el pulgar hacia arriba para indicar que todo va bien, como podremos aquí ver en la imagen que está a los lados. El tercero son los gestos reguladores. Son los más utilizados para facilitar el flujo de la comunicación y para interactuar con los demás. Con ello indicamos, por ejemplo, que hemos terminado de hablar o que esperamos una respuesta, ofrecer la mano para saludar o levantarla para frenar, o nuestro interlocutor. Son gestos reguladores frecuentes. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. El cuarto son los gestos adaptadores. Son aquellos movimientos que realizamos tocando nuestro propio cuerpo o manipulando algún objeto, como ajustarnos los puños de la camisa o llevarnos la mano a la boca. Están vinculados fundamentalmente al manejo de las emociones. Se incrementan con la tensión y el estrés, como los típicos tics nerviosos. También nos sirven para controlar o disimular nuestro estado emocional o para ayudarnos en la concentración, como podemos aquí observar en la imagen que tenemos a los costados. El quinto son los gestos manifestadores de afecto. También están vinculados a las emociones, pero se diferencian de los adaptadores por su papel. En la socialización, nos sirven para comunicar a los demás nuestros sentimientos, se aprecian fácilmente por las expresiones faciales que los acompañan y por los movimientos de las extremidades superiores y la postura corporal del acercamiento. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos también ejemplos de gestos, el movimiento del rostro, de las manos o de otras partes del cuerpo con que expresan, afectan o se transmiten mensajes. El primero es, hizo un gesto de cautela, puso gesto burlón. El segundo ejemplo que tenemos es movimiento exagerado del rostro para hábito o enfermedad, semblante y cara. El tercero es el despreciarlo o mostrarse poco contento de ello.
Y el cuarto es mostrar enfado o enojo en el semblante. A continuación, mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Gabriel Ulloa Patrón y yo voy a hablar sobre el movimiento corporal. ¿Qué es el movimiento corporal? Son movimientos por los cuales nosotros nos comunicamos, son movimientos que al alzar una mano o al girarnos a la derecha, a la izquierda o inclinar la cabeza de arriba o hacia abajo, nos estamos expresando de una manera no verbal, solo nos expresamos mediante nuestro cuerpo. Vamos a hablar sobre los tipos de movimiento. Existen muchos tipos de movimiento, como les indiqué hace un momento. El tener que alzar una mano, levantar la mano es una señal de que necesita transmitir un enunciado. En este momento vamos a hablar de los tipos principales. La flexión. ¿Qué es la flexión? Es la disminución del ángulo de la articulación. ¿Esto qué quiere decir? Que la flexión es cuando nosotros nos estiramos, en pocas palabras. Nuestro cuerpo se estira, es como cuando vas a hacer ejercicio, justamente antes de hacer ejercicio, tienes que hacer un calentamiento, tienes que flexionar. Entonces flexionas cada parte de tu cuerpo. Luego hablamos de la abducción, que consiste en el alojamiento o movimiento lateral que se ocasiona fuera de la línea de la línea media del cuerpo. Esto quiere decir que asimismo nos movemos de un lado al otro, al levantar una mano del lado derecho o levantar una mano del lado izquierdo, o asimismo, como yo me estoy moviendo, moviéndome para la derecha y moviéndome para la izquierda. Eso es una abducción. Y luego hablamos de la circunducción. En este tipo pertenecen los movimientos combinados, ya que el momento en el que se realizan precisamente se combinan dos o más articulaciones. ¿Esto qué quiere decir? Es justamente cuando vamos a hacer ejercicio, como el claro ejemplo que les coloqué. Al momento de movernos, o sea, de girar por completo, nos giramos justamente, o sea, hacemos circulación de todo. Movemos la cabeza, el cuerpo, los pies, todo esto pues es una reacción de nuestro cuerpo al girarnos completamente. Y bueno, uno de los claros ejemplos de esto de aquí en la comunicación. La utilidad en la comunicación de todos estos movimientos es justamente cuando, por ejemplo, vamos a hacer una entrevista. Una entrevista para flexionar, pues estamos en una postura correcta, moviéndonos, entrevistando pues al entrevistador. Y la abducción, asimismo, es el claro ejemplo de cuando estamos girados hacia un lado o literalmente apuntando pues con nuestros brazos o simplemente con el rostro, la mirada, el movimiento de la cabeza indicando una situación. Y eso sería todo, esos son los claros ejemplos. Tengan una buena noche, muchas gracias.